Josep Casals, que además es admirador de Buberés. Sí, yo quería precisamente empezar diciendo esto, que yo llegué a Krauss en la época en que el Finis Austria irrumpía en la conciencia cultural de Europa, cuando en Europa empezaba a verse que Wittgenstein era algo más que un neopositivista. Y en ese momento libros de Buberés como Wittgenstein, La Rime et la Raison, por ejemplo, fueron fundamentales. Desde entonces también he seguido sus ensayos, los he presentado a mis alumnos explicando la razón por la que es menos conocido que otros filósofos, que es justamente el rigor de su trabajo, el rigor crítico. En ese sentido yo creo que él continúa la batalla por el sentido iniciada por Krauss, no solo detectando el hedor de la cháchara periodística, sino también a veces proyectando su visión crítica sobre ciertas corrientes filosóficas, a veces muy de moda, que lanzan consignas convertidas en ídolos, que no tienen en cuenta aquello que advirtió Wittgenstein del peligro de inventar el lenguaje, y que intentan dar siempre cada vez más otra vuelta de tuerca a costa de la coherencia argumentativa, de tal forma que al final todo se hace laxo y todo ya viene a dar lo mismo. Esta indiferenciación creo que es el corolario, el efecto inevitable de la autonomización de los eslóganes y los clichés, que es un tema que aparece en este libro, que ahora se publica, igual que por ejemplo en otro libro anterior de Buberés, Smog o El triunfo del periodismo. Y en ambos libros encontramos un arma utilizada por Krauss, que es el arma de la citación. Parafraseando a Krauss, podríamos decir que hay personas a las que basta citar para que todo quede claro en el peor sentido de la palabra. Es decir, en aquel por el que se corresponde el mal lenguaje y la mala vida. Pero también hay otras personas cuyo lenguaje conserva tanta fuerza que basta citarlas para que también todo quede claro en el mejor sentido. Es decir, en el sentido, como decía Krauss, en que una mirada cercana a una palabra permite que la palabra no responda de lejos. Y como decía Benjamin hablando de Krauss, ello pueda tener un cierto carácter de matriz de justicia. La citación que salva y castiga la lengua puede ser la matriz de la justicia. Krauss tiene algo de ángel justiciero y esa es la razón por la que me interesó. Yo creo que en estos momentos su trabajo y el trabajo de los que continúan su tarea es fundamental. Podríamos poner muchos ejemplos. El reciente escándalo del imperio Murdoch sería uno. En el libro aparecen otros relacionados con Le Monde. En el caso del imperio Murdoch me parece muy significativo, también en relación con lo que decía Kovácsis, de la connivencia con la política, el hecho de que Cameron mirase a otro lado por miedo al imperio Murdoch y porque le había concedido franquicias, había una gran relación, un directivo del imperio se había convertido en su jefe de comunicación, etcétera, etcétera. Y en relación con esto hay también algún ejemplo en el libro y algún comentario y alguna cita de Krauss, como la que ha dicho el mismo Buberés, acerca de que no hay nada más inmoral que creer que no hay espectáculo más repulsivo que el de intentar adornar de moral a una institución inmoral como son los bancos, por ejemplo. Y también creo que se podría extender al conjunto del mundo de la comunicación otra lección de ese escándalo que decía, que es el hecho de que cada vez se pierde más el límite entre lo público y lo privado. Porque en aquel momento los teléfonos móviles estaban pinchados y era normal, según se decía. Y ese fue todos los temas trabajados a fondo por Krauss. El intento de delimitar el ámbito de lo privado y, por ejemplo, conseguir que se despenalizara la homosexualidad del ámbito público, político, etcétera, o judicial. O también conseguir que no se hablara de la homosexualidad en términos de pecado rosa, es decir, evitar también todo lo que es el kitsch, el afán del periodismo de amalgamar un ideal con una racionalidad básicamente mercantil y que sigue siempre la línea de los vencedores. Y
Y muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cosas que pueden parecer anecdóticas, pero no lo son. Krauss anticipó un hecho actual como es la turistización del mundo, el hecho de que los campos de batalla se convirtieran en lugares turísticos, lo dice en un texto que aparece en el libro, lo dice también en una apoteosis de la citación como es Los últimos días de la humanidad. Y eso lo tenemos también entre nosotros, igual que todo lo demás que he dicho. Por ejemplo, en España, un lugar de matanza como fue Casas Viejas se ha convertido en escenario turístico. Bien, habría muchísimas otras cosas que citar, pero creo que posteriormente ya las iremos comentando. Porque el análisis que Karl Kraus hizo del nazismo a menudo fue malinterpretado. ¿De qué modo puede afirmarse que solo se deba a una interpretación errónea de su famosa frase sobre Hitler no se me ocurre nada que decir? Bien, el hecho de que sobre Hitler no tuviera gran cosa que decir es porque Hitler es un ejemplo de la banalidad del mal, tema que aparece también en el libro que estamos comentando hoy. Pero además, su libro sobre el nazismo, La tercera noche de Walpurgis, es otro ejemplo de la importancia de la citación en Krauss, y ahí nos habla precisamente de cómo esos ángeles de la muerte, que son los nazis, son, como él dice, maquiavelos de clase media. El nazi es un Kitschmensch, es un periodista que escribe con sangre, que se expresa con clichés más o menos aureolados y que mezcla la flor retórica, dice Krauss, y una fraseología preñada de hechos. Me parece que en realidad políticamente Krauss en algún momento se equivocó cuando prefirió optar por Dollfuss, que era el fascismo austriaco, frente a Hitler, ¿no? Porque él mismo había dicho anteriormente que el satírico ante dos males no elige ninguno. Entonces, ha habido algunos momentos en que han habido malentendidos con los socialdemócratas, han habido malentendidos con los comunistas, etc. Pero lo importante es que la crítica que hace Krauss al nazismo en la tercera noche de Walpurgis no solo se puede aplicar al nazismo, se puede aplicar a lo que ha continuado después del nazismo. No todo lo que había en el nazismo ha muerto. Y muchas de las cosas, ese camino de regresión salvaje que representa el nazismo, por el cual, según dice Krauss, las metáforas más salvajes se llevaban a la práctica y se entendían de forma literal, al mismo tiempo que había también toda una aureola, una mitificación, etc. Esa doble vertiente, esa amalgama de espíritu y facticidad, caracteriza también el periodismo que ha venido después, la industria de la comunicación, que decía Adorno que es una regresión organizada, y yo creo que a partir de ese texto y otros de Krauss nos vemos armados para defendernos frente a muchas agresiones que estamos recibiendo continuamente.